Muy buenos días, queridos alumnos. Con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente, su amigo profesor José Eric Rodríguez Sánchez, con el tema del día de hoy, estructura y rasgos de los pueblos indígenas en la actualidad. El tema pertenece a la materia de Historia de México 1 en segundo de secundaria. El eje temático es la construcción del conocimiento histórico y el aprendizaje esperado es que el alumno identifique la estructura y los rasgos de los pueblos indígenas en la actualidad. Sin más, comenzamos. Estructura social. La estructura social indígena está basada en la agricultura, el autoconsumo, el pequeño comercio y el turismo. Algunos de sus productos que más cultivan de su base alimenticia es el maíz, la calabaza, el chile, el frijol y recientemente las artesanías, sobre todo en lo relacionado al turismo. La sociedad indígena se caracteriza también por la posesión de la tierra, por la forma en cómo se traslada el patrimonio de la misma a través de la familia y en muchas ocasiones el matrimonio, consensuado a través de dotes o no consensuado, donde se establece una cierta cantidad de alimentos, de animales, a cambio de alguna persona, y de esta manera fortalecen sus realizan sus uniones matrimoniales, ¿no? No quiere decir que esté correcto, pero debemos de respetar sus usos y costumbres. De igual manera, la sociedad indígena cuida mucho sus recursos naturales, sobre todo que le da un sentido espiritual a los recursos naturales, al agua, a los árboles, a los animales, y los cuidan en una forma muy sustentable, ¿no? Se vuelven uno con la naturaleza. La sociedad indígena actualmente está protegida por la Constitución, bajo la libre determinación, bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas, es decir, que ellos pueden elegir sus autoridades a través de sus usos y sus costumbres, sin que las autoridades civiles intervengan para la elección de sus representantes políticos o de la comunidad. Y finalmente la sociedad indígena actualmente, uno de los grandes problemas que tiene es que no se le toma en cuenta para la administración y destino de sus propios recursos naturales. Por eso es que ahora tenemos tantos problemas con los grupos que surgen en los diferentes estados del país, estos grupos de autodefensas, ¿no? Un ejemplo de ello sería el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, o el mismo caso de los indígenas organizados en Cherán, en este caso en el estado de Michoacán, ¿no? Que se han vuelto protectores de sus recursos naturales y de sus tierras a partir de este abandono en el que el estado los tiene, ¿no? En el caso de la estructura religiosa actual de los pueblos indígenas, esta se basa, pues obviamente, en la mezcla del catolicismo y traído por los españoles, y también sus creencias combinadas de la época prehispánica, ¿no? La religión es parte fundamental de la identidad de la comunidad, ya que casi en todas las comunidades indígenas se adora un santo patrono, y la vida social gira en torno a la adoración o la fiesta, el festejo de este santo patrono, ¿no? Entonces, esta tradición religiosa tiene grandes muestras de bailes, de danzas, de rezos, de música cargadas de simbolismo y de una gran riqueza cultural, ¿no? A tal grado que muchas de ellas han llegado a considerarse patrimonio inmaterial de la humanidad. Por ejemplo, el Día de Muertos o los voladores de Papantla, ¿no? Y en nuestro estado, en Michoacán, la música, dentro de la música, la pirecua, que significa canción, es una de las piezas culturales más hermosas de nuestro país, ya que narra la historia del pueblo purépecha, ¿no? Otra de las manifestaciones de la cultura, de la religión, de las manifestaciones culturales de los indígenas actuales, pues obviamente son las fiestas de Cuaresma o decembrinas, ¿no? Donde hay este sincretismo, esta mezcla entre lo católico y lo prehispánico. Finalmente, dentro de el lenguaje que utilizan actualmente nuestros pueblos indígenas,
Este se estableció desde el siglo prácticamente XVI, en donde se adoptó la lengua latina. Poco a poco se fueron dejando estas lenguas originales, se fueron perdiendo. Sin embargo, las que logran sobrevivir actualmente, la tradición, en ellas la tradición oral es fundamental. Es la forma en cómo ellos establecen su comunicación en el día a día, y estas forman parte de su cosmovisión y de su cosmología, es decir, su forma de ver y entender la vida, de la relación con ella, y del sentido que tiene la misma, ¿no? Y por otro lado, también es la principal vía de transmisión de los valores y las tradiciones. Si bien pueden estar usando la lengua castellana para comunicarse, quizás en contextos un poco más socialmente más amplios, la realidad es que muchos de estos indígenas utilizan su lengua materna para en el día a día, para en las partes más íntimas de su vida social, ¿no? Para dirigirse a sus hijos, para realizar sus labores, y en esta cotidianidad se logran transmitir estos valores y conservar estas tradiciones, ¿no? Sin embargo, no podemos ser ajenos a que muchos de esos jóvenes indígenas están prefiriendo hablar el español con el gran problema de evitar la discriminación de la cual muchos de ellos son objeto, ¿no? Y lo cual está degenerando en una extinción de las lenguas indígenas. Para esto veamos el siguiente video. Habitan 62 pueblos indígenas. Nuestro país es reconocido de manera oficial como culturalmente diverso desde 1992. 10% de la población, es decir, 11.132.562 personas son hablantes de lengua indígena. A pesar de que existe un amplio debate sobre el concepto de pueblo indígena, nuestra Constitución menciona en su artículo 2 que los pueblos indígenas son aquellos que habitaban en el territorio mexicano al iniciar la colonización y que actualmente conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En México hay 62 pueblos indígenas que hablan 364 variantes lingüísticas. La mayor parte de los grupos étnicos se concentran en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Otros más en la zona centro y noreste, en los estados de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Diversos estudios sobre las condiciones socioeconómicas de los pueblos originarios indican que nacer en una condición de indigenismo se convierte en un indicador socioeconómico, ya que los individuos tendrán mermadas muchas oportunidades desde antes de su nacimiento. Bien, como parte de tu aprendizaje tendrás que realizar las siguientes actividades. Investiga y una nota en las páginas 77, 78, 79 de tu libro de historia. En un cuadro sinóptico, describe ampliamente la lengua, la estructura social y religiosa de los pueblos indígenas en la actualidad. Por favor, píntalo y realízalo de una manera presentable. Esperemos tengas mucho éxito en tus actividades. Queremos agradecer al canal de YouTube Vamos a Dar por su colaboración didáctica a este tema. Hasta pronto y mucho éxito.